Lo que vamos a aprender en este tip es cómo diagnosticar un sensor de presión de combustible. Un sensor de presión de combustible de la línea diésel. Esa es la idea de este tips. Así que bueno, vamos con eso. Y bueno, como les decía, disculpen los ruidos, pero bueno, estamos en un lugar que están trabajando y bueno, pero no quería perder la oportunidad de salir en vivo y mostrarles algo, un poquito de lo que estamos haciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá estamos para una nueva charla técnica, día miércoles. Volvimos al clásico de los días miércoles. Acá estamos desde una base de la Policía de Córdoba, haciendo unas investigaciones, unos trabajos y desarrollo para capacitaciones. Y quería aprovechar la ocasión para estar un poco con ustedes también, que hace mucho que no salíamos en vivo, y darle un tips, ¿sí? Darle un tips de diagnóstico, ¿sí? De diagnóstico de la Amarok. Estamos aquí con una Amarok. Como veían en imágenes, tenemos colocado un osciloscopio y un multímetro para hacer un diagnóstico. Así que bueno, como les decía, estamos aquí en una base policial haciendo este desarrollo e investigación para lo que son nuestras capacitaciones. Se viene el curso de la S10, el 22 de septiembre, con todos los trucos y características de hacer regeneración y control del sistema DPF, ¿sí? Con Chevrolet S10 2019 en adelante, con su sistema de regeneración DPF, cómo funciona, cómo trabaja, cómo medirlo, cómo hacer regeneración, cuáles son los procedimientos, los procesos, cómo medirlo, cómo sacarlo adelante. Así que bueno, vamos al tip directamente. Aquí tenemos el sensor de presión de combustible, ¿sí? Sensor de presión de combustible. Tenemos ahí el multímetro. Un sensor de presión de combustible. Primero tenemos que saber cómo funciona, ¿no es cierto? Sabemos que un sensor de presión de combustible tiene 3 cables. De los 3 cables, la alimentación que tienen que tener es masa, señal y positivo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que descubrir en qué posición están nuestros cables, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el multímetro conectado en voltaje por 20 volt, ¿sí? Les voy a mostrar bien. Ahí tenemos puesto el multímetro, ¿sí? El voltaje del multímetro, ¿sí? Está conectado a la batería, el cable negro a la batería, ¿sí? El negativo del multímetro batería. Y vamos a jugar ahí con el sensor de presión y vamos a ver ahí en el multímetro, ¿sí? Qué es los valores que nos da, ¿bien? Y vamos a diagnosticar y vamos a conocer cómo es su conexión. Ahí vamos a dejar justito y yo les voy a seguir comentando. Aquí tenemos 3 cables. Vamos a diagnosticar el pin 1. ¿Qué tiene? Pin 1. Conectamos siempre por detrás, ¿no es cierto? No pinchando los cables, ¿sí? Conectando por detrás para no lastimar la instalación. Bien, estamos por detrás, pin 1. Estamos en 001. Bien, 001 significa que estamos a masa y que el conector tiene diagnóstico, ¿sí? Que el calculador está viendo que tiene masa y que no está cortado. Si estuviese cortado, daría 0, es masa, pero daría un código de avería en el calculador que sería corto masa, sensor de presión de combustible corto masa. Si estuviera cortado el cable. Bien, vamos al pin 2 y tenemos un cierto voltaje, ¿sí? Un cierto voltaje que es 0.50 volts, ¿sí? La mitad de un volt. Vamos al punto 3, al pin 3 en realidad, y nos da voltaje de referencia, 5 volts, ¿sí? 5 volts 0.2, 5 volts 0.2. Ese es el voltaje de referencia. Esto significa que pin 1 es alimentación. Entonces vamos a ir al pin 2. ¿Sí? Vamos a dejar ahí en el pin 2, ahí estamos. Estamos en 0.50, ¿sí? Vamos a ir ahí, vamos a agrandar la imagen para que ustedes lo vean bien. El sensor de presión de combustible, en este caso, está en 0.50 milivolt, ¿bien? Eso significa que el sensor tiene diagnóstico y que el calculador está viendo el sensor
en correctas condiciones. El sensor tiene un rango, o como decimos nosotros cuando lo enseñamos, una B corta de trabajo, ¿sí? La B corta de trabajo es de 0 volt a 5 volt, ¿bien? Ok, entonces, esto significa que el calculador está viendo el sensor de presión. Su rango de funcionamiento arranca aproximadamente en los 0.45 volt. Si está en ese rango en contacto, significa que el sensor de presión está en buenas condiciones. Está en muy buenas condiciones. Ahora lo vamos a poner en marcha y vamos a ver su punto de trabajo. Bien. Ok, ahora lo que voy a lo siguiente. Para diagnosticar el sensor, sin poner en marcha el vehículo, sin hacer nada raro, con estar en contacto y usar el multímetro, podemos diagnosticar nuestro sensor de presión. Recuerden que su valor de tensión, de referencia, de buen funcionamiento del sensor, arranca en los 0.45 volt. Dependiendo de cualquiera sea su sensor, ¿sí? Todos van a estar en ese rango. Puede variar su escala o su voltaje, pero lo que es diagnóstico no va a variar. Su voltaje de condiciones perfectas están de los 0.45 en adelante. Si ve menos de 0.45, significa que el sistema del sensor o parte de la conéctrica está mal. Bien, ese es el diagnóstico del sensor de presión de combustible. Vamos a poner en marcha el vehículo a ver a dónde se va ese voltaje. Bien, ahí vimos que el sensor de presión se fue a 1 volt 20, 1 volt 30 aproximadamente, ¿sí? En ese voltaje en el cual se fue el sensor, si lo transformamos de voltaje a presión, son aproximadamente unos 300 bares, entre 295 a 300 bares. Va a depender un poquito ahí la exactitud, pero si el vehículo no arrancara por alguna cuestión, vamos a generar una avería, ¿sí? Para que no arranque. Ahí desconectamos la válvula reguladora de presión. El vehículo no va a arrancar. Vamos a ver en el diagnóstico a qué presión se va el combustible. Fíjense que no aumenta muy poco. Como les decía, desconectamos el sensor de presión de combustible y al desconectarlo nos damos cuenta que la válvula reguladora de presión del circuito es normal abierta, que necesita tensión eléctrica para cerrarse y generar esa presión en el circuito. Al generar esa presión en el circuito, eleva la presión como lo veíamos en el multímetro y el vehículo arranca. Entonces, de esta manera, podemos diagnosticar rápidamente cómo puede ser que un vehículo arranque o no, con condiciones simples, con un multímetro. No usamos tester, no usamos ninguna herramienta sofisticada. Solo con un multímetro diagnosticamos por qué no podría arrancar el vehículo. Por falta de presión en este caso. Así que bueno, ahí estamos con el tips del día de hoy. Una ayuda más que Novatec les da. Ese era el tips que les queríamos regalar. Y nada, muchísimas gracias a todos. Les voy a dar un tip más. Vamos a ver con el osciloscopio un pulso inyector y lo analizamos rápido, ¿sí? Ahí le vamos a dar arranque, vamos a grabar la imagen y la vamos a analizar, ¿sí? Así rápidamente. A ver qué pasa. Ahí tenemos la imagen. Vamos a sacarle esa imagen. ¿En qué voltaje dispara el inyector? ¿Sí? Por lo menos para saber qué voltaje está disparando. Un inyector inductivo. Vamos a ver qué voltaje tiene de disparo. Para poder sacar el voltaje de disparo, tenemos que usar la herramienta, es el cursor. Tenemos que sacar cursor. Tengo que decirle qué canal voy a usar. En este caso es el 1, ¿sí? Canal 1, y lo que le voy a pedir es o voltaje o tiempo. Vamos a pedirle voltaje de medición. Aquí nos aparecen los cursores, los cuales los vamos
a regular el superior. Ahí estamos en el pico máximo y con el otro vamos a buscar el pico mínimo. Ahí está disparando el inyector. Bien, ahí vamos con el disparo. Vamos a sacar la medición. Vamos a apretar acá medición. Añadir aquí, y ahí nos da la medición, que ahí la analizamos. Estamos en un voltaje de 45 volt. Ese es el voltaje que dispara nuestro inyector bobinado en este momento, ¿sí? Y eso es una forma con osciloscopio analizar la señal del disparo del inyector, qué voltaje está desarrollando. Así que bueno, ahí tuvimos el segundo tip, espero que se haya podido ver y escuchar. Les dejo un cariño grande, un abrazo grande, como decimos siempre, nos vemos cuando nos veamos. No se olviden, 22 de septiembre, un día antes de mi cumpleaños, vamos con el curso de diésel de lo que es la S10. Funcionamiento, control y medición del sistema DPF, regeneración pasiva, de regeneración activa, cómo hacerlo, cuáles son sus procedimientos, y como bonus vamos con la Iveco Turbo Daily, tanto para la 5516 y 7016. Así que bueno, gracias por estar ahí. Chao gente, muchas gracias, nos vemos, un abrazo grande.